Después de la renuncia de Magdalena Mate al Ministerio de Vivienda, la Cámara de Diputados rechazó la creación de una comisión investigadora para indagar el caso Kodama, enfrentando así a las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista. Los parlamentarios del PS argumentaron que con la dimisión de Mate ya no es necesario buscar responsabilidades políticas, explicación que el ADC rechazó tajantemente. En tanto, el presidente Piñera se reúne hoy en Cerro Castillo con los líderes de los partidos políticos de la coalición por el cambio. Para conversar sobre estos hechos y la contingencia política, el contacto a esta hora es desde el Congreso Nacional con el senador de la UDI, Pablo Longueira. Senador, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Muy bien. A ver, hablemos de la contingencia política para analizarlo en profundidad. Partamos por lo que fue su rol. Se especuló muchísimo. Circuló mucho su nombre como el posible reemplazante de Magdalena Mate. Usted lo ha explicado, lo ha señalado esta mañana, lo dijo en el día de ayer, que este no era el minuto. Me gustaría profundizar en ese sentido. ¿Por qué no era el minuto si públicamente manifestó desde el momento de la instalación del gobierno que uno de sus deseos más importantes era ser ministro de Estado? Bueno, efectivamente, Ramón, creo que todos son testigos que cuando la prensa me consultó incluso antes de asumir el gobierno de la Alianza, si a mí me hubiese gustado, me gustaría asumir un cargo en el gabinete, señalé con mucha honestidad que me hubiese encantado hacerlo y no cualquier cartera, sino que ojalá en una social. El presidente en ese minuto, cuando dio a conocer su gabinete, optó en ese minuto por no sacar senadores y por esa razón no fuimos invitados muchos que a lo mejor querían serlo, yo públicamente lo había expresado, y en esta situación, al quedar una vacancia inesperadamente, como fue la renuncia de la Magdalena Mate, siendo una persona que pertenece al partido, y frente a lo que se había planteado públicamente, iba a fluir como fluyó a través de los medios de comunicación. Se instaló rápidamente que existía esa probabilidad que yo asumiera esa cartera. Al conversar con el presidente le señalé que no era el lugar hoy donde yo creía que le podía aportar más en su gabinete, en el éxito de su gobierno. Yo creo que una cosa es lo que uno le gustaría hacer y la otra es cumplir con el deber y estar donde uno cree que aporta más. Y así se lo planteé, él también compartió, creo que uno tiene que estar en política para servir y no para servirse, por lo tanto no es el minuto, no es la ocasión. Creo que mi aporte, mi trayectoria, mi liderazgo lo tengo que ejercer en la jefatura de bancada de senadores de la UDI, en una coordinación de los parlamentarios con nuestro gobierno, y creo que en eso aporto más que asumir una cartera que, por cierto, me hubiese apasionado porque bueno, formé el departamento poblacional, sé lo que es la pobreza, sé lo que son los campamentos. Era, por cierto, una cartera que desde el punto de vista más como ingeniero para mí era un sueño, pero estamos en política para servir y yo me alegro que el presidente también haya compartido que aporto más en el lugar que estoy, y creo que hizo un gran nombramiento con Rodrigo Pérez. Era sin duda para todos nosotros, habiendo muy buenos intendentes, el mejor intendente desde que habíamos instalado el gobierno. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que la elección fue extraordinaria, y también compartí con el presidente que había que hacer esto lo más rápido posible. Solo para que quede definitivamente claro, ¿quiere decir eso? De sus palabras se desprende que el presidente le ofreció el gabinete y usted lo conversaron y decidieron que era mejor que otra persona lo ocupara. Lo que ocurre es que naturalmente se iba a instalar y él también lo entendió así. Y al conversar le señalé que no, yo sabía que la UDI iba a querer eso y que era un error. Y anoche que comí con toda la bancada de diputados me pidieron que explicara por qué había tomado esta decisión, y yo les planteé a todos ellos, les dije, díganme ustedes que saben tanto como yo, ¿dónde creen que yo contribuyo más para lo que tenemos que hacer en conjunto? ¿Asumiendo esa cartera o asumiendo el rol que estoy asumiendo? Entonces todos me dijeron que aportaba más en el cargo que estoy, en el rol que tengo que cumplir. Por lo tanto, ¿sabes lo que pasa, Ramón? Que hay muchas buenas personas que uno puede convocar para un gabinete, y hay otros roles que hay que cumplir donde no hay muchos voluntarios o no hay muchas personas, porque se requiere trayectoria, se requiere un conocimiento humano, y ese rol
es menos grato, requiere ordenar, disciplinar, requiere pagar costos, y no podemos estar todos, y tal como dije yo, finalmente, como ocurre normalmente, asumir un rol como ese en una cartera, iba a proyectarme presidencialmente. Creo que la alianza tiene muy buenos candidatos presidenciales, no estamos con ese déficit o con ese problema. Por lo tanto, agregar uno más a los que ya tenemos de Renovación Nacional, de la UDI, Independiente, no es el déficit que tenemos que ordenar, está en el rol que ha asumido, y me alegro que el presidente, que todos los diputados, y hoy me lo han dicho los senadores de Renovación y la UDI, que finalmente fue una buena decisión. Por lo tanto, yo me alegro que se haya desencadenado esto en la forma que se desencadenó, haberlo hecho en forma rápida. Una cosa distinta a lo mejor hubiese sido si hubiese habido un cambio de gabinete más amplio, diferente. El presidente optó por hacer rápidamente este enroque, y en ese enroque obviamente que mi aporte está, y creo, y todos así lo han compartido en el día de hoy, en lo que he asumido hace ya un par de semanas. Lo dijo usted allí al pasar, porque el hecho de asumir una cartera también da una enorme exposición pública, y por lo tanto, ya está en la historia política reciente, lo demuestra, que hacer una buena gestión en un ministerio de inmediato lo catapulta como un candidato presidencial eventual. ¿Usted no quiere entrar en esa lógica? ¿Usted no es candidato? No soy, Ramón. Yo hace 2 años y medio que escribí una carta a la UDI, en que yo, terminado mi periodo senatorial, faltan 3 años para eso, yo voy a dejar la vida pública, no voy a ir a la reelección. Hace 2 años y medio que lo informé por escrito, no voy a asumir un desafío presidencial, es una decisión tomada para mí. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Mi contribución está en otras cosas. Soy una persona que quiero contribuir en estos 3 años, habiendo además ganado el gobierno, a que nazca, emerja una nueva liderazgo, una nueva conducción política, para que la centro derecha tenga liderazgo para 20 o 30 años más. Yo soy parte de una generación que ya cumplió su rol. Hemos estado 30 años en la vida pública, y yo por lo menos le he regalado a mi país, al servicio público, 30 años de mi vida con mucho sacrificio, porque la política y los políticos estarán muy desprestigiados, pero yo sé la calidad de vida que tienen todos los políticos de izquierda, de derecha, de centro, y finalmente es una decisión que tengo tomada, y nada me va a hacer variar esa decisión que ya adopté hace mucho tiempo. Senador, ¿cansado, desencantado de la actividad? Se lo pregunto porque en realidad yo creo que si a uno le hace la pregunta a cualquier persona, no se imagina a Pablo Longueira fuera de la primera línea de la actividad política. Bueno, sabiendo que a lo mejor ese escenario, Ramón, se podía dar, lo hice por escrito, porque estimé que el sentido de responsabilidad, y precisamente por ese liderazgo, también fue parte de lo que me plantearon ayer los diputados. Por eso que yo estimé que lo tenía que hacer con mucha anticipación y con mucho sentido de responsabilidad, y por eso lo hice por escrito hace ya más de 2 años y medio, y creo que uno tiene que entender que las personas, yo no abracé la política, yo estudié ingeniería, Ramón, y la abracé para construir un partido de derecha comprometido con la pobreza en Chile. Lo construimos, y creo que el mayor error que podemos cometer es que nos creamos indispensables, que creamos que tenemos que permanecer hasta los 70, 80 años. Yo no creo en eso. Yo creo en las instituciones. Finalmente, los mayores costos democráticos que tienen los países es cuando los partidos políticos no son capaces de abrir espacio a las generaciones jóvenes. Por lo tanto, yo no voy a hacer jamás un tapón y un impedimento para que emerjan los liderazgos, porque los liderazgos en política se van fogueando, se van construyendo en el tiempo. Por lo tanto, si uno impide abrir esos espacios, finalmente va a ser un daño profundo. Por lo tanto, yo voy a contribuir a esa renovación, y quiero que a partir de este gobierno, mucha la gente que ha abrazado el servicio público en este gobierno sean los futuros conductores de la centro derecha chilena. Yo llevo más de 30 años, cuando fui 4 periodos diputado, senador, y no soy una persona, lo he dicho en reiteradas ocasiones, que tengo una vocación política. Yo soy ingeniero. Parte de lo que me llevó a decir que feliz hubiese sido ministro, porque me gustan más los cargos ejecutivos, me gusta hacer cosas, y es por eso que es una decisión para mí tomada
y lo dije y lo advertí, se lo dije al propio presidente cuando conversé en su casa, y lo dije a la UDI cuando me pidieron que asumiera este nuevo rol, que nada de este rol me va a hacer cambiar una decisión que la tomé hace mucho tiempo y que la voy a cumplir en 3 años más. Pero alguien que tiene vocación de servicio público entenderá que si algo pendiente hay en nuestro país, entre muchas cosas, es precisamente trabajar más en el ámbito social. Y justamente desde la política y desde los cargos ejecutivos de la política se puede hacer muchísimo de las tareas pendientes que aún quedan en ese campo. ¿Por qué restarse cuando se tiene un prestigio ganado y cuando se tiene un apoyo tan importante en sus filas, senador? Porque, Ramón, han sido más de 30 años que yo lo he hecho con mucho sacrificio personal, familiar, y creo que no creo en que la gente sea indispensable. Si yo no estoy, van a haber otros que hagan lo que tú me estás diciendo que hay que hacer. Por lo tanto, quiero que abrir espacios, quiero que emerjan personas que hagan eso, que continuemos. Este es una institución, es un proceso de continuidad. Por lo tanto, lo que hay que hacer lo harán otros. Uno tiene que formar a gente joven para que asuma lo que nosotros asumimos. A mí me tocó por una coyuntura histórica asumir muy joven la presidencia de la UDI, muchos roles distintos, por una coyuntura histórica. Somos frutos de una coyuntura. Yo me siento parte de una generación que contribuyó extraordinariamente a transitar del gobierno militar a la democracia, de tener el Chile que tenemos hoy. Y yo siempre he dicho, los países avanzan no solamente por los que lo gobiernan, también por los que están en oposición. Nosotros tuvimos 20 años de oposición, cumplimos un rol para contribuir a hacer el Chile que tenemos hoy. Hoy día el país nos ha dado la oportunidad de gobernar. Estamos en una situación diferente a los 20 años. Estando en el gobierno tenemos que contribuir, y también los que están en la oposición. Entonces, yo no creo en las personas mesiánicas, no creo que las personas sean indispensables. Esto tiene que haber una generación de personas que nos pasemos la posta uno a otro y que abramos los espacios. No voy a hacer nunca tapón, especialmente cuando uno ha tenido el liderazgo que yo he tenido, para que emerjan personas, porque así como hay mucha gente que tú me dices, bueno, el cariño, el respeto, la adhesión que uno tiene, bueno, hay muchos otros que también lo tienen, y esto tenemos que traspasarnos en el tiempo, la experiencia. Por cierto que estaré contribuyendo el día de mañana a todas esas generaciones jóvenes que abracen el servicio público. Nosotros fuimos convocados por Jaime Guzmán hace más de 30 años a entregarnos por Chile, y nos hemos entregado en cuerpo y alma. Yo represento una generación, Ramón, que nos hemos entregado con mucho sacrificio al país. Yo me siento parte de una generación muy exitosa, porque tenemos un Chile expectante, extraordinario. Yo estoy muy optimista con el país que tenemos. Creo que somos el único país de Latinoamérica que podemos derrotar la extrema pobreza. Nosotros, si destinamos el 1% de nuestro producto, podemos sacar a todos los chilenos bajo la línea de la pobreza. Piensa tú que el país latinoamericano, y lo digo aquí en la CNN, que es un canal que se ve en el extranjero, Chile, el siguiente país para que logre eso necesita destinar más del 60% de su producto. Entonces el Chile que tenemos hoy es un Chile que nos pertenece a todos, que lo construimos los políticos, los intelectuales, los académicos, el gobierno, la oposición. Creo que Chile ha avanzado una enormidad, y creo que tenemos que tener la capacidad de formar liderazgo para que esto continúe, y si mantenemos esta senda, creo que Chile va a ser el primer país lejos de Latinoamérica que va a alcanzar niveles de desarrollo, progreso y de construir un país más justo, que es lo que abrazamos nosotros con mucha pasión hace muchos años. Jaime, a muchos de nosotros nos cambió la vida. Tú entenderás que estaba hablando con una persona que desde chico quiso estudiar ingeniería, ejercer mi profesión, y lo único que he hecho es dedicarme al servicio público. Entonces, creo que desde ese punto de vista, ojalá hoy día tengamos esa capacidad de convocar a miles de jóvenes que abracen el servicio público con la misma pasión que lo abrazamos nosotros. Nos fuimos a las poblaciones, vivimos los campamentos, y finalmente generamos un partido político que ha contribuido enormemente a Chile. Por lo tanto, no hay que creerse el cuento que mucha gente, si uno, ¿cómo te vas a ir? Y yo sé que hay gente que te manifiesta ese cariño, pero no quiero ser un tapón para que emerjan las futuras generaciones. Senador, bueno, para eso queda todavía un tiempo, y por lo tanto quiero concentrarme ahora en conversar sobre lo que se tiene que hacer ahora y sobre el actuar del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero después de una pequeña pausa. Vamos y volvemos para seguir conversando.
Seguimos aquí en CNN con la conversación desde el Congreso Nacional con el senador Pablo Longueira. Hablábamos de su futuro político, hablemos de las cosas de este instante y del rol que se puede jugar en el gobierno de Sebastián Piñera en este instante. Se ha dicho mucho, incluso desde la oposición, pero incluso también desde los sectores que apoyan a la alianza, incluso desde Libertad de Desarrollo, que las políticas públicas que está aplicando el gobierno de Sebastián Piñera no tienen nada de distinto ni de lo que tradicionalmente pudiese ejercer la derecha al llegar al poder, y que es un continuismo nada más de las políticas que ha llevado adelante la concertación. ¿Cuál es lo distinto? ¿Para qué llegar al poder si es que se va a seguir haciendo lo mismo, senador? Bueno, ese es un sector que ha hecho estas críticas, pero yo quiero invertirte un poco, Ramón, lo que tú me planteas. Lo que ocurre es que si uno mira a los gobiernos de la concertación durante 20 años, creo que hicieron mucho por Chile, y creo que Chile avanzó una enormidad y logramos acuerdos, llegamos consensos que nos han permitido tener el Chile de hoy. Y eso nos llevó a que la concertación durante los 20 años de alguna forma abrazó los conceptos más propios de la centroderecha. Y por eso que hoy día hay gente que sostiene que algunos dicen este es el quinto gobierno de la concertación. Yo digo no, es al revés. Este es el quinto gobierno de la centroderecha en Chile. Y por eso que Chile ha progresado. Si tú miras la concertación siguió avanzando en la privatización, que permitió grandes inversiones y tener hoy día los puertos que tenemos, tener las inversiones sanitarias que tenemos, privatizó las carreteras, privatizó los puertos, el agua, que finalmente fueron inversiones enormes y nos permiten hoy día tener indicadores extraordinarios en esta materia. Después siguió avanzando en la apertura económica con grandes tratados de libre comercio. Tenemos hoy día un arancel promedio del 1%. Nosotros somos, Ramón, el país en el mundo más abierto al mundo. Y eso nos ha permitido crecimiento económico, desarrollo, que nuestras exportaciones lleguen a todos lugares del mundo. La concertación continúa haciendo eso que se inició en el gobierno militar. Por lo tanto, si uno mira, respetó el Banco Central, se hizo el superávit fiscal, por lo tanto, el punto de vista macroeconómico, fiscal, la concertación fue abrazando políticas públicas más propias de nuestro ideario político. Por lo tanto, nosotros hoy día, ¿en qué nos distinguimos con la concertación? En que seguimos avanzando en ese Chile que nos pertenece a todos. Pues no se trata aquí de llegar para desarmar lo que hizo el otro. Muy por el contrario, yo creo que la concertación, si uno quiere hacer un análisis desapasionado, contribuyó y siguió avanzando en muchas modificaciones que se hicieron en el gobierno militar. El mejor ejemplo fue que a los 25 años el sistema previsional chileno, que eran la AFP, que habían anunciado que llegaba la democracia, terminaban con el sistema. En el periodo pasado de la presidenta Bachelet se hizo una comisión para evaluar el sistema previsional chileno, se mantuvieron las AFP, se perfeccionaron, se creó el pilar solidario. Por lo tanto, de alguna forma, Chile ha tenido el éxito que tiene hoy en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque llevamos en una continuidad, en consensos muy notables en nuestra sociedad, que era muy difícil pensarlo en el pasado. Consenso macroeconómico, de políticas públicas, de cómo derrotar la pobreza, con indicadores, con el CACEN, la ficha de protección social, instrumentos para evaluarla, para focalizar el gasto. Hemos ido derrotando la pobreza. Yo, aunque lo hayan logrado el gobierno de la concertación, nosotros también, yo me siento parte de haber contribuido a ese Chile, y hoy día tenemos que sentir lo mismo. Por lo tanto, me parece a mí una crítica muy liviana, muy simplista, el decir, mire, este es un gobierno. No, es un gobierno que ha continuado esa senda de desarrollo con diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? La gestión. Tú me dices, ¿por qué colapsó la concertación? Desde el punto de vista de las ideas, no, la concertación no fue cambiada por nosotros por las ideas, fue cambiada por la gestión pública. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado hoy día? Mira el indicador de seguridad. El ministro del Interior, Gispeter, ha logrado que el Día del Combatiente se respete en Chile la normalidad. Bastó un cambio de actitud. Los narcotraficantes en Chile, ¿tú crees que se sienten más cómodos hoy o hace 2 años atrás? Obviamente que hoy día se sienten perseguidos. Hay una actitud política diferente. La ENUS, que es la encuesta que mide la seguridad en Chile, resulta que le prometimos a los chilenos reducirla en 4 años, y el primer año el ministro del Interior logró reducirla a los indicadores que nos prometimos en 4. Mira lo que ocurrió el CINCE, primera vez que hay un CINCE. ¿Por qué el CINCE mejoró este año? Porque el año pasado fue el primer año, en los últimos 10 o 5, no sé, no quiero equivocarme, que no hubo huelga de los profesores, subió el CINCE. Si tú miras las colas en salud, se están eliminando. Tú miras la generación de empleo, 480.000 empleos, y resulta que históricamente en los últimos 40 años, en un año no se ha generado esos empleos. Entonces, esto no es casualidad, es una forma de gestionar públicamente
y te podría mencionar, hemos cumplido con el 7%, con el postnatal. Por lo tanto, el punto de vista del país, hemos tenido un gran año. Senador. Por lo tanto, la diferencia no está en hacer lo contrario que hizo la Concertación. Se trata de avanzar en aquellas cosas positivas que hicieron los gobiernos de la Concertación, corregir aquellas negativas, y es por eso que este planteamiento, que yo lo escucho, es un sector muy minoritario y que creo que está profundamente equivocado. Le dejo la pregunta planteada porque tenemos que ir a una pequeña pausa, pero si todo eso es cierto y si se ha mejorado la gestión, como usted señala, ¿por qué entonces la población en las encuestas o en las encuestas que aparecen no le da un respaldo más mayoritario a la gestión del gobierno? Al tiro, porque no hay relato. No hay relato. Te la voy a precisar por qué después los comerciales. Ok, vamos y volvemos entonces. Seguimos en la conversación con el senador Pablo Longueira. Dejaba planteada yo una pregunta y dejaba adelantado al senador la respuesta. No hay relato. ¿Qué significa eso? Porque hemos escuchado esta frase en varias ocasiones. No hay relato significa que se hace política de una manera que no se le explica bien a la población. No hay una manera de mostrar el camino al que se quiere llegar. ¿Qué significa que no hay relato, senador? Significa esto que tú estás describiendo, Ramón, que teniendo todos estos indicadores que son objetivos, son reales, no son inventos. Nadie puede decir, mire, lo que dice usted no se ha cumplido, no es así. Es así. Y es una realidad. Incluso los mismos opositores nos dicen, increíble con el año que ustedes han tenido, las encuestas que tienen. ¿Por qué? Porque al final el relato te une todo esto. Cuando tú pones bajo un concepto todo esto que estás haciendo, la gente lo va asociando. Y de lo contrario, lo que te ocurre es que cuando no hay relato político, esto es una noticia. Entonces ya fue la noticia en que se entregó la ENUS, donde decía que se había reducido la delincuencia en Chile. Se entregó el CIMSE y ya pasó, ya está en el olvido de la gente. Entonces el relato es el paso de, llamémoslo, politizar esas cifras, y que tú le das un contenido que la gente lo va asociando. Entonces, cuando tú cubres eso, tú dices, mire, por ejemplo, como lo hizo la Concertación hizo el relato de un crecimiento con equidad. Entonces, todas sus cifras, todos sus éxitos son bajo ese mensaje, bajo ese relato. Entonces, tú vas uniendo todo lo que estás haciendo bajo un concepto y la gente lo va entendiendo, la vas educando, tú vas diciendo, no es casualidad, porque la gente no asocia eso. Entonces, queda en el olvido, es una noticia diaria, al día siguiente se está hablando de un partido de fútbol, de otra cosa. Por lo tanto, el relato es lo que va haciendo que las autoridades de un gobierno le van dando sentido a la gente de lo que estamos haciendo. ¿Y de quién es la principal responsabilidad? ¿Qué quieren hacer? En salud, en educación, en vivienda. Entonces, finalmente, eso que es la forma de comunicar, de educar a la ciudadanía a través de un mensaje, de un concepto, de un relato simple, porque el relato no puede durar 8 minutos, 10 minutos, tiene que ser un mensaje simple, que la gente lo vaya asociando y que finalmente el relato te da también continuidad. Y creo que en eso la Concertación lo hizo muy bien. La Concertación... Senador, perdón, porque queda un minuto. Sí. Entonces quisiera precisar, ¿de quién entonces la principal responsabilidad de que la gestión de este gobierno y de este gobierno de centro derecha tenga ese relato? ¿Es del presidente de la República? Del gobierno, por de pronto el presidente y todas las autoridades, porque cuando todas las autoridades, los ministros están bajo ese relato, la gente va escuchando este relato, lo va incorporando en la acción de un gobierno. Entonces, si el gobierno no tiene relato, por cierto, nosotros los parlamentarios tampoco. Entonces, eso obviamente que es una responsabilidad del gobierno. Cuando el gobierno de la presidenta Bachelet asumió el relato, la protección social, ese fue su relato. Y todos se hacían árabe de ese relato. Se inauguraron un consultorio por la protección social, se inauguraron una escuela por la protección social, se hacía el pilar solidario por la protección social. En el periodo del lago era por crecimiento de equidad. En nuestro gobierno ese relato no existe, porque los ministros no transmiten un concepto común. Tenemos que hacerlo todo y construirlo juntos, ese paraguas, para que la gente de alguna forma se dé cuenta que la acción de un gobierno tiene un objetivo, anda buscando un objetivo en la sociedad. Y eso es lo que yo llamo el relato, el concepto, lo puede llamar de muchas formas, pero no sé si me he explicado, Ramón. Sí. Creo que es bastante simple, y creo que eso le da un sentido tiene que haber un relator de ese relato, ¿te fijas?
Correcto. Muy bien, se nos pasó volando el tiempo que teníamos destinado para conversar de estos distintos temas. Le quiero agradecer, senador Paolo Longueira, la disposición que ha tenido para conversar de esta materia, de la contingencia política, de su situación personal aquí con CNN Chile. Muchísimas gracias. No, a ti, Ramón, muchas gracias.